Bueno, muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo track vlog después del momento de concentración. Bueno, este tema ya lo traté varias veces por aquí, por el canal, hace un año o así. Ya hice un vídeo hablando del retarder. Un año no, más de un año, 2 o incluso 3, no lo sé, pero hace tiempo ya. Hice un vídeo hablando del retarder donde expliqué cómo funcionaba y tal, pero aún así no deja de ser una pregunta muy recurrente. Muy a menudo me preguntáis: oye Laur, pues mira, es que el retarder, estoy bajando un puerto y tengo miedo a calentar los frenos, está lloviendo, no sé si usa el retarder, tengo miedo, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a tratar de solucionar todas esas dudas que tengáis y bueno, contaros cómo yo lo hago, cómo lo hacía y cómo me ha ido, ¿no? Básicamente. Así que nada, para usar el retarder, ¿se puede usar el retarder siempre? Pues siempre no, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Cosas que tenemos que tener en cuenta para usar el retarder. En primer lugar, estado de los neumáticos que llevamos en el camión. Si llevamos neumáticos gastados, en mal estado, etcétera, seguramente pues tengamos que usar el retarder con más cuidado, sobre todo en situaciones de peligro, ¿no? Rollo, yo que sé, con lluvia o así, porque el neumático, si no está en buen estado, pues evidentemente no tiene buen agarre. Tenemos que recordar que el retarder solamente actúa sobre las ruedas motrices del camión, es decir, sobre las ruedas que mueven el camión, en este caso el eje trasero y la cabeza tractora. Cuando yo pongo el retarder, sí, ya sé que se llama intarder, ralentizador hidrodinámico, no sé qué, no sé cuántas, pero lo llamo retarder porque así lo entiende todo el mundo. Cuando yo pongo retarder solamente estoy frenando el eje trasero de la cabeza tractora, no estoy frenando ni el eje delantero ni los ejes de remolque. Una vez sabiendo eso, el siguiente punto, tenemos que tener en cuenta la carga que llevamos, mejor dicho, el peso, y cómo está distribuido este sobre el remolque. ¿Por qué? Pues por la siguiente razón. Si nosotros estamos llevando la carga en la parte de atrás del remolque y sobre el eje de la tracción, el eje motriz, no llevamos nada de carga, ¿qué es lo que va a suceder? Si esto es el remolque, si yo llevo la carga aquí atrás, lo que va a ir haciendo es levantar el remolque de la parte delantera, digamos, ¿no? Esto es un poquito bestia explicado, pero es así. Mirad, ahora estoy frenando solamente el retarder, ¿vale? Y es una cuesta bastante pronunciada y la puedo bajar tranquilamente sin ningún problema, un 10% de bajada. Estoy frenando solamente con el retarder, pero aquí debería tener en cuenta eso. Si yo llevase el peso solamente en la parte trasera del remolque, ojo, que en un desnivel a lo mejor el remolque me hace así en el eje motriz, pierde adherencia y si estás en una curva ya te has ido allí a pastar. Entonces, muy importante saber cómo llevamos el peso y dónde lo llevamos. Es importante que tengamos peso sobre el eje motriz, sobre el eje que vamos a frenar. Así favorecemos una buena adherencia y no vamos a tener ningún susto. Perdón, pero es que todavía sigo un poquito malo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Che, frena. Ahí está. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El estado de la carretera y las condiciones meteorológicas. El estado de la carretera, ¿por qué? Pues porque básicamente no es lo mismo una carretera que esté perfectamente llana que una carretera muy bacheada. Esto lo vais a notar sobre todo cuando vais con la tractora solamente y pongáis el retarder. En una carretera bacheada va a saltar el bloqueo del retarder, porque esa es otra cosa que tenéis que saber. A día de hoy es bastante complicado que hagas la tijera, ¿vale? Salvo que seas un cafre y no tengas ningún miramiento, es bastante complicado que hagas la tijera
porque el retarder, en el momento que bloqueas las ruedas con el retarder, salta la ABS y desbloquea, o sea, te quita el retarder. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, con la tractora en una carretera muy bacheada, lo vas a notar que en cuanto tiras de retarder, enseguida suelta. ¿Por qué? Pues porque se bloquea, las ruedas se bloquean y el retarder se desactiva automáticamente. Para impedir eso, pues que si estuviésemos llevando un remolque y el peso del remolque sería el que nos está empujando, pues haríamos la tijera. Entonces el camión automáticamente es muy listo y para evitar eso suelta el retarder. Entonces tú estás frenando y de repente hace el camión ¡fu! Y dices ¡hostias! Y pisas el freno de servicio. Vale, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El estado de la carretera. En el estado de la carretera también voy a incluir el tema de si la carretera está mojada, la temperatura, bueno, pues condiciones climatológicas, digamos, ¿no? ¿Se puede utilizar el retarder con lluvia? Sí, se puede utilizar. Volviendo a lo mismo, tenemos que pensar si tenemos buenos neumáticos. Si vas con unos neumáticos lisos en lluvia, ya sabes lo que va a pasar en cuanto tires un poquito de retarder, que este va a bloquear. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Con nieve, yo sinceramente nieve no he pillado mucha, solamente he pillado un poquito en Filomena y directamente pasé de usar el retarder. En nieve mi táctica es mucha distancia de seguridad, freno motor solamente y nada, el freno de servicio si hay que tocarlo, pues con mucho tacto. He visto en vídeos de gente que anda por ahí por los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y todos esos sitios donde hay mucha nieve, y ellos sí que usan el retarder. ¿Pero por qué? Porque llevan neumáticos especiales. Para esas zonas hacen unos neumáticos especiales, incluso hay algunos que llevan clavos. ¿Qué sucede? Pues que la adherencia de ese neumático en nieve o en hielo, en lo que sea, es muy superior a la que nosotros tenemos aquí en los neumáticos de aquí. Entonces ellos sí que pueden usar un poco el retarder. ¿Qué más? Con lluvia, pues lo mismo, volvemos al tema de antes. Si tienes neumáticos en buen estado, pues lo puedes usar. Que no te fías porque piensas que vas a patinar o que vas a hacer la tijera o lo que sea, os voy a contar mi táctica, que es lo que yo hacía siempre que tenía que usar el retarder en lluvia y no estaba seguro. Pues frenaba con el pie de servicio un poco, primero con el pie de servicio y después le iba metiendo un puntito o dos de retarder. ¿Por qué? Cuando estás frenando con el freno de servicio, estás frenando todas las ruedas del vehículo, es decir, remolque, tractora, todo. Y tenemos que saber que el remolque, cuando tú pisas el freno de servicio, el remolque frena un pelín antes que la cabeza tractora, ¿vale? Eso se trata, lo hace simplemente para evitar de que el peso del remolque te empuje, pero vamos, que es una diferencia que no la apreciamos, o sea, no la apreciamos, pero sí es verdad que el remolque frena un pelín antes cuando tocamos el freno de servicio. Por lo tanto, mi mejor consejo que os puedo dar es, si no estás seguro de si puedes frenar con el retarder, si estás bajando un puerto y te da miedo calentar los frenos, el retarder se puede usar. Cuando el retarder calienta, te sale en el cuadro o te sube la temperatura del agua. O sea, no es lo que tú vas bajando y te sube la temperatura del agua, es porque estás calentando muchos retarders. Ya os digo, en 6 años que yo llevo no me ha pasado nunca con ningún camión, ¿vale? Si te da miedo calentar los frenos de servicio, pues ¿dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? Haz eso, tocas un pelín el pedal de freno y vas metiendo puntos de retarder para potenciar la frenada, ¿vale? Y así no vas a tener ningún problema en la vida. Otro consejo que os puedo dar acerca del uso del retarder es que no lo utilicéis en curva y menos si está mojado. ¿Qué quiero decir? Si tú estás, por ejemplo, en una curva que sea bastante pronunciada, no frenes solamente con el retarder, porque entonces el peso del remolque sí que te puede empujar y te puede llevar un sustito. Así que usa retarder, pero tampoco te obsesiones. Yo el retarder lo uso en la mayoría de las frenadas que hago, pero tampoco me obsesiono con utilizar solamente el retarder, porque hay situaciones en las que tienes que usar el freno de servicio.
Es que voy a gastar pastillas de freno. Ya, sí, vale, vas a gastar pastillas de freno si usas el freno de servicio, pero con el retarder, si lo usas de forma inadecuada, lo que va a pasar es que vas a desgastar ruedas. Y no sé yo si son más baratas las ruedas o las pastillas de freno. Entonces, pues nada, chicos, eso es lo que os puedo decir acerca del uso de retarder. Se puede usar en la mayoría de las situaciones. Cuando vosotros creáis que no os puede venir bien o que no es seguro para vosotros, usar el freno de servicio y vais potenciando la frenada con el retarder. Es decir, el retarder al fin y al cabo no deja de ser una ayuda, es un freno auxiliar. El freno de servicio es el freno de pedal. Así que nada, una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues nada, suscribiros, un buen like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.